Ahora es el turno de Esmeralda. El equipo de Pulso Político también visitó Esmeralda para visibilizar lo mismo que hicimos con la Universidad de Guayaquil. ¿En qué condiciones está la Universidad Luis Vargas Torres? Veamos. Violencia, inseguridad, precarización laboral, cobros indebidos y actos de corrupción son algunas de las supuestas irregularidades por las que se intervino de manera integral a la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. El pueblo de Esmeraldas conoce los actos o el sinnúmero de actos de corrupción que se generaron aquí, temas de sicariato, temas de violación a la gratuidad de la educación, pluriempleo. Aún siguen paralizados los docentes, el tema de la inseguridad aquí en la Universidad Vargas Torres. Hace pocos días, 10 días, dejaron amarrado a uno de los guardias. Hoy, a pesar de los notables esfuerzos de la comisión interventora que son visibles en la infraestructura de la universidad, las quejas continúan. Pulso Político viajó a Esmeraldas para obtener la información de primera mano. Supuestamente nos pagaron un 75%, pero ni eso fue así. Y estamos en el problema del 25%. Entonces estamos exigiendo a través de esta medida que se nos pague con ese dinero. Una de las quejas recurrentes y que todavía al parecer la comisión no ha podido solucionar es la situación laboral de los profesores. El 26 de este mes iniciamos clases con una paralización de los docentes. Porque el momento que había el dinero para pagarnos a los docentes, antes de que venga la comisión interventora, estamos confiando que usted nos diga la verdad, compañero. Que nos diga por qué se fue la plata del Estado. Si el día de ayer se equivocó, antes que llegue la comisión no llegó por arte de magia. La comisión fue producto de los problemas que había, del impago de nuestros recursos. Juéguese con todo, menos con nuestra plata. La politización y la pugna por el poder ha llevado inclusive a enfrentamientos armados dentro de la universidad. Entonces, ese tipo de irregularidades, que porque soy compadre del rector, porque soy ahijado del rector, venía aquí a la universidad como que la universidad fuera agencia del empleo. A pesar de que el nivel de violencia ha disminuido en los últimos meses, la delincuencia hace de las suyas de manera constante. Necesitamos que las señoras autoridades nos implementen de nuestras respectivas dotación de trabajo. No es posible que una universidad, Luis Vargas Torres, que esté hasta la fecha sin una puerta principal de entrada, de ingreso, aquí entra toda persona, todo índole. Disputas e inconformidad que todavía persisten ponen un signo de interrogación en el futuro de este centro de estudios, que se espera sea en corto plazo una universidad de élite. ¿Cómo podemos permitir que haya impunidad o que exista impunidad ante estos hechos catastróficos, caóticos y avergonzantes en un centro académico como es una universidad, como es Luis Vargas Torres? Sí, yo quiero separar los temas. Primero, asegurar de que en la Vargas Torres, por lo menos en la presencia con esta comisión, impunidad es imposible que exista. Pero también quiero abordar en algún momento de la entrevista el tema del fortalecimiento institucional que tiene que ver Solo con una precisión a sí. tus palabras. Que dices, en esta intervención es imposible que impunidad exista. Sí, si es que es así, entonces, ¿cuáles son los procesos? ¿En qué estado están esos procesos? ¿Y quiénes están enjuiciados? Sí, pero está bien. En este momento nosotros hemos recibido ya un primer informe, un informe espero definitivo, del Ministerio de Relaciones Laborales, que ahonda y aclara el tema de las contrataciones laborales dentro de la Vargas Torres. Eso es fundamental. Sobre esa base nosotros actuamos. Segundo elemento tiene que ver con la Contraloría del Estado. La Contraloría del Estado está trabajando en silencio, pero consistentemente, ya durante mes y medio, para poder desembocar en los informes correspondientes que nos permita hacer las denuncias concretas y específicas ante las instituciones del Estado también que corresponda. Eso es fundamental, porque tenemos que atenernos también al debido, a echar a andar el debido proceso
que nos asegure que estamos haciendo las cosas correctas. La Contraloría del Estado es el ente clave para eso. ¿Cuándo entró la Contraloría? La Contraloría del Estado entró en abril 21. En abril 21. ¿De este año? De este año. Pero ¿por qué tanto tiempo? A ver, y esto es una pregunta para los dos, porque en la Universidad de Guayaquil pasó algo parecido, a pesar de que Enrique me lo anunció en noviembre del año pasado. Es decir, ¿cómo entra la Contraloría en abril de este año, en abril pasado, es decir, en el ejercicio 2014, cuando la intervención tiene 6 meses y se debió haber llegado con la intervención, pedir que la Contraloría entre y que establezca las responsabilidades? Entiendo que la Contraloría tiene sus procesos internos y sus coordinaciones. Nosotros pedimos el ingreso a la Contraloría exactamente, si no me equivoco, el 11 de diciembre, a semana y media de haber llegado a Esmeraldas. Tiene que tener sus procesos internos, sus evaluaciones, y eso, formación de equipos, etcétera, los lleva a estar en Esmeraldas, en el caso de la Vargas Torres, el 21 de abril. Perfecto, pero yo quiero separar las cosas, compañero, porque esto tiene que ver con no olvidar que estamos dentro de una universidad y el fortalecimiento institucional es fundamental. Cuidado, echamos de menos acá el fortalecimiento de los procesos académicos, de investigación y de vinculación y los colegiados que corresponden a construir una universidad. Recuerden ustedes que es una masa crítica que hay que formar, y una masa crítica tiene que asumir primeramente su rol en esto, su rol crítico de analizarse y pensarse, al igual que pensar su futuro. Estoy de acuerdo que hay que cuidar el fortalecimiento institucional, con una razón de ser del fortalecimiento institucional, el tema académico, que es fundamental y ya vamos a hablar. Pero para terminar el tema de impunidad, ok, la Contraloría entra tarde, entra en abril, de acuerdo a sus procedimientos, etcétera, etcétera. Pero también hay acciones administrativas que se debieron haber implementado. De hecho. Y eso sí corresponde, no a la Contraloría, corresponde a la Comisión. A la Comisión. Y lo hemos hecho. Hemos pasado las resoluciones de la Comisión al Consejo Académico Superior, que hay que dejar claro. El Consejo Académico Superior es el que puede sancionar en las diferentes modalidades y niveles que puede hacer. Pero volvemos, la coexistencia con el enemigo. Pero es decir, ¿cómo se van a sancionar los mismos que han cometido las irregularidades? Pero eso no quiere decir que nos hemos detenido. A pesar de los cambios van, y hemos levantado, insisto, las consultas y los procesos de sanción o de, en algunos casos, incluso de sanción grave, ¿sí?, al CES, y esperamos que eso se resuelva. Todos esperamos que fuera para ayer todas las soluciones, pero no olvidemos que debemos seguir al debido proceso. Eso es fundamental, garantizarle a todos los miembros de la comunidad universitaria, por más obvio que parezca, garantizarles sus derechos. Uriel, parecería, con lo que tanto tú me contestas como me contesta Enrique, parecería que yo estoy insistiendo en que se violente el debido proceso. Y yo no estoy pidiendo que se violente el debido proceso. Yo lo que estoy diciendo es, en la vida hay que actuar con decisión. Y hay cosas que hay que cambiarlas si es que las normas o las leyes no permiten ser eficientes. Le voy a dar un ejemplo de la decisión que hemos tomado nosotros. Por ejemplo, el eje de lo que se consideraba el centro de corrupción de la Vargas Torres eran los departamentos de estadística. ¿Qué eran estos departamentos de estadística? Eran quienes llevaban el registro de notas. La historia de un estudiante, pasó de año o no pasó de año. Se manipulaba notas. Como matrículas y como títulos. Entonces, tomar la decisión de borrar estos departamentos, de eliminar estos departamentos y subir a un sistema de registro académico que esté integrado a una lógica jurídica y académica de la universidad, es un tema trascendente. Es decir, estamos dentro de un proceso de construcción de una nueva institución. Y eso implica esperar los informes correspondientes de Contraloría, y ahora, por el caso del MRL, estamos ya de oficio correspondiendo, pero no quiere decir que no hemos actuado. En 6 meses, yo creo que hemos hecho lo que nos corresponde en términos de lo que nos... Gracias, Uriel. Te permito tomar una pausa. Voy de nuevo con Enrique Santos. No te me asustes, Enrique, pero mi obligación es plantear las preguntas tal cual como la ciudadanía lo espera. 8 de noviembre del 2013. Abro comillas. Hemos pedido a la Contraloría la intervención. Adicionalmente, tenemos la obligación y posibilidad legal de buscar empresas de auditores especializados externos para determinar irregularidades. ¿Se contrató a las auditoras externas? En la medida en que efectivamente Contraloría ya ingresó a la universidad a hacer los estudios especiales, no vemos la necesidad por el momento, yo siempre soy muy concreto en eso, por el momento de que se contraten estas auditorías especializadas. Hay tiempos institucionales que yo personalmente, lo digo como un ciudadano común, me siento preocupado, la demora de ciertos procesos que toman instancias que deberían hacerlo con mayor celeridad, pero no puedo
inmiscuirme en los tiempos institucionales. Hemos además introducido en la Fiscalía 2 denuncias. La una tiene que ver con la emisión de títulos falsos. Eso está en manos de la Fiscalía, todavía no hemos sido llamados, es decir, no se ha terminado todavía la etapa de indagación previa, como se le llama, y lo mismo ha sido en el caso del depósito de algunos fondos en cuentas de terceros, ¿no? Fondos que afectaban a la gratuidad y que no solamente que no entraban a la universidad, ¿no es cierto?, sino que se depositaban en particulares. Hay un tercer proceso que quiero referirme porque ese sí está bajo nuestra responsabilidad. Cuando se aplicó la multa, te recuerdo, Carlos, la multa de $95.000 para redondear a la universidad por violación del principio de autoridad, la universidad procedió a pagar eso obviamente de su caja. Sin embargo, en la resolución del CES está absolutamente claro que la universidad, como lo dijo correctamente Uriel, a través de su máximo órgano de gobierno, que es el órgano colegiado superior, el Consejo Universitario, debía iniciar acciones de repetición sobre las ex autoridades e inclusive potencialmente algunas autoridades y directivos que todavía están en funciones para que se devuelva ese dinero. Yo conozco que el Consejo Universitario inició esas acciones. Sin embargo, y lo digo públicamente, yo estoy muy preocupado de que pasados tantos meses desde que se debieron iniciar esas acciones de repetición, después de que han habido ya reuniones para el efecto, nosotros no vemos nada. Yo recuerdo públicamente de que el reglamento de intervenciones nos permite al CES y le permite a la Comisión de Intervención presentar un proyecto de resolución para que el Consejo Universitario lo apruebe. Y en caso de que el Consejo Universitario no lo apruebe, regresa al CES y el CES lo aprueba de manera definitiva. ¿Y cuándo lo van a hacer? Yo estoy esperando y aprovecho este espacio para nuevamente reiterar a las autoridades de que no nos hemos olvidado que tienen que aplicarse las acciones de repetición inmediatamente. Nosotros no vamos a esperar que, te quiero aclarar, no vamos a esperar que pasen las elecciones para resolver esto. Esto tiene que estar resuelto antes de las... Fecha. Nosotros estamos hablando de como un tope, pensando en los procesos de aprobación del estatuto, etcétera, agosto. Si hasta agosto, lo digo públicamente en televisión, si hasta agosto no hay una acción visible y clara hacia los responsables de la violación del principio de gratuidad, nosotros como CES y la Comisión de Intervención, que es nuestro representante en la universidad, vamos a actuar de conformidad al debido proceso. Gracias, Enrique. Las autoridades que cometieron estas irregularidades no necesitan segundas oportunidades, porque esos estudiantes que fueron perjudicados, nadie le dio una segunda oportunidad. ¿Quién los repara? Aquellos estudiantes que salieron con esos títulos académicos completamente desvalorizados. Esto no es cuestión de defender espacios, esto es cuestión de señalar la verdad tan solo. Pero bueno, vamos, ya que ustedes hablan del fortalecimiento institucional de forma recurrente, y está bien, porque allá debemos apuntalar. El economista Jorge Khalil habla del plan de excelencia, y el plan de excelencia evidentemente tiene que ver con este fortalecimiento institucional y el tema académico. La realidad de la Universidad de Guayaquil, cuando entrevisté a Enrique en noviembre del 2013, eran 3.500 docentes versus 3.100 empleados. Más del 60% del gasto administrativo en relación al gasto corriente. Pero aquí hay un tema que es tremendamente importante, y aquí hay un plazo, hay un deadline. Hasta el 2015, ese gasto administrativo no debe sobrepasar el 35%. Bueno, falta año y medio prácticamente. Pero ¿cómo se va a disminuir ese gasto administrativo, que significa reducción de personal en la planta administrativa, fortalecimiento en los salarios y los sueldos del plantel docente, por un lado, y la contratación de más profesores a través de concursos de méritos y oposición? Vamos a preguntarle eso a nuestros dos invitados. Pero veamos qué opinó el doctor Javier Garicúa cuando yo le pregunté en su momento sobre los concursos de mérito y oposición que Enrique Santos me había mencionado en noviembre del año 2013. Yo creo que el problema de la contratación, yo discrepo de lo que ha dicho el doctor Santos, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque primero la contratación nunca se hace por concurso en ninguna institución, ni pública ni privada.
Es una contratación precisamente para suplir aquello que no se tiene, ¿no? Lo que ha habido es un abuso en la Universidad de Guayaquil de la contratación, porque hace muchos años no se hacen concursos. Bueno, está la opinión del doctor Garecoa. Voy a don Enrique Santos para que tenga derecho a la réplica, porque cuando hicimos ese programa, que a propósito estuviste invitado, temas de agenda creo que le impidieron tu presencia, no tuviste la oportunidad de contestarle en ese momento. Tienes la oportunidad hoy de responder. Sí, el indicador está ahí. Es decir, en el momento que fue entrevistado el doctor Garecoa, estábamos en proceso de cambio de un sistema en que habían cerca de 2.000 profesores y empleados que venían cobrando por años bajo régimen de factura, como servicios profesionales, algo que está prohibido. Un profesor, imagínate, un profesor en economía que el otro día firmó contrato de servicios ocasionales, había estado 8 años cobrando por factura. Pasamos de un sistema en donde había más profesores contratados, o lo correcto sería profesores no titulares que profesores titulares, ¿no es cierto?, a un sistema en donde para este momento la totalidad de docentes de grado y la totalidad de investigadores, sean titulares o no titulares, cobran sueldos, es decir, entran al régimen de servicios ocasionales, con la excepción que da la ley de los cursos de nivelación, de proyectos de consultoría y de los posgrados, que no son gratuitos, sino que son autofinanciados. Esto es el primer tema. Segundo tema, tema de los jubilados. Si tú vas este rato a la universidad, me voy a referir a lo que dijo, en ese momento era correcto, lo que dijo Julio, me parece. Evidentemente tú tenías un grupo enorme de jubilados, varios grupos de jubilados, esperando al rector para reclamarle el por qué no pagaba. Aquí es al contrario de lo que ocurrió en la Universidad de Esmeraldas. Aquí simplemente habían inclusive resoluciones de la Corte que no se aplicaban. Una resolución de la Corte Constitucional que se le daba largas y no se la aplicaba. Nosotros hemos venido conversando directamente con los actores de los distintos grupos de jubilados y hemos ido dando salidas. De tal manera que si tú vas y este rato conversas con el último grupo de jubilados que está aún en los bajos del rectorado, es un grupo ya reducido porque hemos llegado al más alto nivel de conversación, inclusive con niveles del Ejecutivo, para que quede asegurado que efectivamente se les va a cancelar la jubilación. Tenemos presupuestado, esto es importante, o sea, no estamos hablando en el aire, tenemos presupuestado 46 millones de dólares para pagar este año a los cerca de 1.000 profesores y empleados que van a jubilarse de manera legal y van a recibir su bono, van a recibir la jubilación complementaria, y todos los grupos que han estado rezagados, que ya tiene que dárseles definitivamente una solución. Entonces, estamos hablando de que el gasto administrativo disminuye sensiblemente en términos relativos. ¿Por qué razón? Porque estamos incrementando el gasto académico. Los docentes han visto incrementar sus salarios de modo notable. A ver, pero lo que estamos incrementando es el gasto, Enrique, perdóname. O sea, si reducimos porcentualmente el gasto administrativo porque incrementamos la planta docente, me parece que está bien, pero tenemos que disminuir el gasto administrativo ineficiente por duplicidad de los cargos o por los favores políticos que se hicieron al interior de la universidad. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que esto tenemos que pensarlo en etapas, ¿no es cierto? Es evidente que en el primer momento, por ejemplo, te digo algo, sería una locura que entrando a la universidad dijéramos todos los empleados del área administrativa que no tienen nombramiento pongan en consideración su renuncia. No tiene sentido. Podría ser una medida popular o populista, muy bien vista, pero ineficiente. Ahora, pero esa disminución de gasto administrativo, Uriel, requieren más fondos. El tema es de dónde van a sacar esos fondos para poder liquidar a ese personal administrativo que de una u otra manera ha estado vinculado a la universidad, con un agravante, que hay grandes demandas, tanto en la Guayaquil como en la de Vargas Torres, por demandas laborales que crean contingencias. Entonces, ¿de dónde se van a sacar esos recursos? Primero la calidad del gasto, la priorización del gasto. Hay que centrarse en lo prioritario para la universidad, número uno, y un plan de desvinculación que estamos presentando. Por ejemplo, ahora, al BEDE, un proyecto para que nos ayude a fondearnos para en el caso de la Vargas Torres, tiene un presupuesto escueto, bajo, y las deudas son tremendas. Aquí hay etapas que cumplir, hay una planificación que seguir. Por lo pronto estamos buscando la manera de solventar las deudas que tenemos desde el 2009, ¿sí? y tratando de pagarle lo que corresponde a los jubilados en términos de lo que sea posible con el presupuesto actual, y priorizando. Tenemos que priorizar. No nos queda otra que priorizar. Es decir, tenemos una realidad, es que hay que entender, hay una realidad
comunitaria en una universidad que ha actuado, mal o bien ha actuado. Y ante eso la universidad automáticamente genera obligaciones y tiene que corresponder. Señores, me quedan muy pocos minutos, conclusiones. Tuvimos la oportunidad, el equipo de Pulso Político, si no me equivoco, fue Juan Carlos Ortiz quien tuvo la oportunidad de entrevistar y conversar con Marcelo Ceballos, miembro del CES, y él decía, los sueldos hoy del plantel docente están, en promedio, están por encima de la región, de Latinoamérica, pero lo cierto es que el promedio puede estar por encima, pero no hay equidad, porque ese promedio lo eleva las universidades como la ESPOL, que tienen sueldos más elevados en desmedro de la Universidad de Guayaquil, por ejemplo. Entonces, Enrique Santos, ¿cómo estamos manejando los parámetros? ¿Por qué no podemos salir a decir que el promedio de los sueldos de los docentes está por encima de la región? Bueno, yo creo que es importante mencionar eso porque da cuenta y entiendo... Sí, pero si hay una inequidad... Marcelo, claro, a que el sistema en su conjunto ha mejorado. Con esto terminamos, por favor, conclusiones, sí, señores. En relación concreto al caso de la Universidad de Guayaquil, yo digo, ¿dónde hemos hablado de los problemas que hay que superar? Hablemos de los logros tangibles y que van a permitir lo que es nuestra meta, que la universidad pueda acreditar, salir de este limbo en que estamos, de este purgatorio, aunque dicen que ya no existe el purgatorio, que es la categoría D. Primero, los profesores están en un proceso intensivo de capacitación y habilitación para conformar el 60% de profesores a tiempo completo que dice la LOE que tenemos que cumplir, ¿sí? Que posiblemente los vamos a poder cumplir, si no en el transcurso de este año dejar las bases para que el próximo año se lo cumpla. Tenemos 24% de tiempo completo. Segundo, el tema de investigación, indicador paupérrimo para la Universidad de Guayaquil. Este rato, sumado los gastos propiamente de investigación con los gastos de becas, estamos hablando del cerca del 4%, que es algo más decente que la cifra írrita de menos del 1% y que obviamente todavía está 2 puntos por debajo de lo que pide la LOES, pero lo vamos a conseguir. Tercero, el tema del mejoramiento del salario de los docentes. Los docentes de la Universidad de Guayaquil han visto incrementar su salario, no por alza, porque eso no lo podemos hacer, han visto incrementar por el reconocimiento de las actividades extras que hace un docente y que antes no se reconocía. Por ejemplo, preparar clases, calificar exámenes, armar sílabos. Son horas que antes no se le reconocía a un profesor, solo se le pagaba por la hora que estaba ahí frente a los estudiantes dando la clase. Ahora se ha reconocido un 25% en el caso de los profesores. Gracias. Y tenemos los tiempos completos. Gracias, Enrique. Tus conclusiones. Sí, más allá de remitirme a los elementos que ya claramente ha explicado Enrique con respecto a los porcentajes, yo creo que en el momento que el SEA se llegue a hacer la evaluación de la Vargas Torres encontrará el cambio trascendente que está pasando en esta universidad. Yo lo que quiero referirme en esta parte, ojalá tenga en algún momento la oportunidad de ampliarlo, el fortalecimiento institucional. Una masa crítica que se enfrenta a su destino y dice, tomamos la responsabilidad de organizar esta universidad y decir a dónde la queremos poner para que sea concordante con lo que requerimos en la provincia. Eso es fundamental. Hoy esta universidad, que fue catalogada como una de las peores del sistema de educación superior, emerge con criterio propio. Y yo quiero que vayan y vean y hablen con los estudiantes hoy. Muchas de las cosas de las entrevistas que han pasado obedecen un momento previo a una gran asamblea que se debate. En ese punto de la huelga de los trabajadores. Sí, en ese punto. Y se vienen otras asambleas porque ojalá fueran permanentes, para ir discutiendo con detalle lo que está pasando en la Vargas Torres. Yo quiero llamar la atención en ese sentido porque en la medida que nosotros tengamos una masa crítica consolidada, nos aseguramos que los procesos del pasado no vuelvan. Muchas gracias, Uriel, muchas gracias, Enrique. Y por cierto, amigos televidentes, nos comprometemos como Pulso Político en el nuevo formato de Pulso Político, ir en busca de respuestas. Y vamos a ir a la Universidad de Guayaquil de nuevo, y vamos a ir a la Universidad Luis Vargas Torres de nuevo, porque nuestro objetivo no solo va a ser la construcción de pensamiento crítico, conciencia y reflexión ciudadana, sino también ejercer una democracia participativa, donde le vamos a preguntar a los estudiantes cómo se sienten con estos procesos de evaluación, producto de la intervención que hizo el Estado ecuatoriano. No es cuestión tan solo de verbalizar, es cuestión de hacer y tangibilizar los resultados y los planes en términos de cronograma. Enrique Santos dijo octubre 23 el estatuto y en agosto establecer las sanciones, establecer el mecanismo para las sanciones. Pero por cierto es que existen normas y leyes que permiten coexistir con el enemigo o dormir con el enemigo. Hay que cambiar entonces esas leyes, hay que cambiar esas normas y para aquello se requiere decisión política. Señores del Gobierno Nacional, ustedes durante el 2006 y durante todas las campañas han dicho cambio profundo, radical y rápido. Pues en esto nos quedan debiendo.
Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Los espero el próximo domingo.